Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar la continuación de lo que habíamos hecho la última vez en la tarde. La última vez habíamos hablado acerca de la filosofía del siglo XIX, ¿no? La filosofía del siglo XIX era la época en la cual vamos a encontrar el desarrollo de la tesis de la modernidad, que decía que la razón es aquella que nos ayuda al progreso. Esta tesis de la modernidad había establecido que nuestra razón o que la propia razón es aquella que nos da libertad, es aquella que nos ayuda a progresar. Es así que van a haber algunos continuadores y seguidores de la modernidad. Algunos continuadores, por ejemplo, como Hegel, el positivismo, van a establecer que de alguna manera hablan acerca de que la razón es aquella que libera, ¿no? Que la razón es aquella que establece una liberación del hombre y también una liberación del ser humano. Es así que algunos filósofos, como por ejemplo Comte, como por ejemplo Hegel, van a hablar acerca de la liberación a partir de la razón. Sin embargo, van a haber también críticos acerca de la modernidad. Profesor, ¿quiénes son los críticos de la modernidad? Por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Que establece una crítica de la modernidad en tanto que piensa que la razón y que la historia no es de manera lineal y que la razón más bien nos ayuda, bueno, no ayuda en este caso, más bien estamos en decadencia debido a la razón, ¿no? Debido a la importancia que le hemos dado a la razón. Eso decía el maestro Nietzsche. Marx también por ahí, ¿no? Va en ese mismo camino. Propone la transformación social, ¿no? Transformar esta sociedad, invertir esta sociedad donde el proletariado tome el poder, ¿no? Y habíamos hablado acerca de las influencias de Carlos Marx. Bien, cuando pasamos al siglo XX, hay que recordar un poco aquello que decían estos pensadores, porque muchas corrientes que van a justamente seguir criticando la modernidad, como por ejemplo la posmodernidad de Lyotard y de Bátimo, van a criticar justamente todas estas tesis que todavía se seguía pensando, ¿no? Entonces, de alguna manera, todavía se sigue con la crítica de la modernidad. Todavía se sigue con que la modernidad vendría a ser aquella decadencia, ¿no? Hay que matar a la modernidad en realidad. ¿No? Se pensaba que la modernidad ya no debe existir, ¿no? O lo que decían los modernos, no hay que tomarlo. Más bien hay que cambiar aquello que decían los modernos. Por otra parte, también, por ejemplo, van a haber algunos seguidores de la modernidad. Es decir, al igual que en el siglo XIX, hay personas y filósofos que siguen la modernidad. En el siglo XX también lo habrá. Profesor, ¿quiénes son algunos de ellos? Por ejemplo, uno es la fenomenología. Antes había aparecido el espiritualismo, no lo vamos a ver. Lo que me interesa hoy en día, hoy en este caso, es hablar acerca de la fenomenología, hablar acerca del existencialismo, en este caso también de la posmodernidad y también me falta uno más, existencialismo, y de Wittgenstein, ¿correcto? Que son los temas más recurrentes en los exámenes de admisión. Bien, sobre todo existencialismo, pragmatismo y Wittgenstein, ya está, estaba olvidando el pragmatismo. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de ellos hoy. Primero vamos a hablar acerca de la fenomenología. ¿Por qué elegí comenzar con la fenomenología, jóvenes? Porque la fenomenología va a influenciar notablemente en lo que vamos a ver en unos minutos, en el existencialismo. ¿Correcto? Profesor, ¿qué escribe Husserl? ¿De qué habla acerca, este filósofo?
Este filósofo, como bien lo dice Fenomenología, habla acerca de los fenómenos. Recoge la tesis kantiana. No vamos a encontrar que inclusive que hay una relación con la filosofía atomista. Husserl, jóvenes, es uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Tanto porque va a influenciar notablemente al existencialismo y también porque recoge las ideas de la modernidad. ¿Te acuerdas de la palabra fenomenología? Esta palabra fenomenología hace referencia a lo que se conocía antes como fenómenos. ¿Y te acuerdas quién hablaba acerca de los fenómenos? De los fenómenos y nóumenos. ¿Quién? Kant, efectivamente, ¿no? Cuando ustedes, o bueno, en este caso, cuando Kant habla en la crítica de la razón pura, vamos a encontrar una fenomenología kantiana. ¿Por qué fenomenología kantiana? Porque hablaba acerca de los fenómenos. Entonces, acá ya hay que darnos cuenta desde la palabra misma, que fenomenología significa el estudio de los fenómenos. ¿Correcto? Entonces, vamos a estudiar los fenómenos. Profesor, ¿y qué es un fenómeno? ¿Te acuerdas que era un fenómeno? No, no lo mires, por favor. ¿Ya? No, no la mires, ¿ya? No la mires, por favor. No voltees a tu costado, Alanis, ¿ya? Muy bien. Entonces, bueno, ustedes sabrán que un fenómeno vendría a ser aquello que se puede conocer, ¿cierto? Kant definía a los fenómenos como aquellos que se conocen. Muy bien, y efectivamente, ¿no? Un fenómeno es aquello que se puede conocer. Entonces, la fenomenología pretende estudiar los fenómenos, aquellos que se pueden conocer. Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar la tesis kantiana. Como te decía, esta corriente filosófica todavía continúa y recoge lo que habían dicho los modernos. Profesor, Kant es un moderno, claro, efectivamente. Kant todavía está dentro de la modernidad, ¿correcto? Muy bien, profesor. Ahora, ¿cuáles son las características de esta corriente fenomenológica? Por ejemplo, continuadora de la modernidad. Profesor, ¿por qué usted llama a la fenomenología continuadora de la modernidad? Porque según la fenomenología, que en este caso estudia los fenómenos y por lo tanto la ciencia, porque recuerda, la ciencia está hecha de hechos, valga la redundancia. Los hechos componen a la ciencia y los hechos para Kant son fenómenos, aquellos que se conocen. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la modernidad, bueno, en este caso, todavía está dentro de la fenomenología. Profesor, ¿cómo? Sucede que la fenomenología quería buscar una ciencia estricta, una ciencia exacta, una ciencia que nos proporcione conocimientos certeros, conocimientos evidentes, conocimientos seguros. ¿Y te acuerdas qué filósofo era aquel que decía que se debe buscar conocimientos estrictos o que se debe fundamentar un conocimiento y ciencia estricta? ¿Qué filósofo decía que, por ejemplo, al buscar o al querer saber un conocimiento científico estricto, verdadero, hay que buscar ideas claras y distintas? ¿Te acuerdas qué filósofo decía eso? Enzo. ¿Qué filósofo es aquel que propone la búsqueda para el conocimiento científico, la búsqueda de ideas claras y distintas, de ideas evidentes? ¿Te acuerdas? Muy bien. El maestro Renatus Cartesius, ¿no? O también conocido como René Descartes, ¿ya? Claro. Entonces, el objeto de la fenomenología justamente era lo que buscaba René Descartes. René Descartes buscaba conocer o dar conocimiento de los hechos evidentes, claros y distintos. Y lo mismo va a buscar la fenomenología, pero obviamente con un método distinto. También, por ejemplo, busca la imparcialidad, ¿no? Es decir, busca zafarse
de las ideologías, de las opiniones, porque al final de cuentas, por ejemplo, cuando uno analiza un objeto, cuando uno realiza un estudio, lo hace de acuerdo a sus prejuicios. Ya lo decía Rorty en el pragmatismo. El hombre, o es muy difícil que el hombre se sacuda de sus prejuicios. Es muy difícil que nosotros no juzguemos con nuestros prejuicios o estereotipos. La fenomenología pretende lo contrario. Pretende que sí se puede hacer eso. Pretende que nosotros, o el hombre, o el fenómeno, el que estudia la fenomenología, es aquel que puede estudiar a los hechos sin tener en cuenta sus opiniones y sin tener en cuenta las ideologías. Ahora, ¿cómo se hace eso? Eso lo plantea Husserl, ¿correcto? Eso lo plantea Husserl. Bien, listo. El método descriptivo. Para la fenomenología, en este caso, para un fenomenólogo, ¿ya? Pretenden, por ejemplo, describir al hecho tal y como es, sin alterarlo. Como te decía, buscan ¿qué cosa? La imparcialidad, ¿correcto? Ahora, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, muy difícil describir un fenómeno tal y como es, porque al final de cuentas siempre tenemos algún tipo de prejuicio, ¿no? Inclusive dentro de las ciencias. Dentro de la ciencia también nosotros partimos de aquello que creemos que es correcto. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso es la fenomenología a rasgos generales. Bien, vamos a hablar acerca de Husserl, jóvenes. Primero, ¿qué obra escribe Husserl? Obra. ¿Ya? Filosofía de las ciencias estrictas, ¿correcto? Así se llama la obra de Husserl, ¿ya? Filosofía como ciencia estricta. Filosofía como ciencia estricta. ¿Ya? Filosofía como ciencia estricta, ¿correcto? Muy bien. Listo. Profesor, ¿qué buscaba Husserl? Husserl, jóvenes, buscaba la fundamentación de las ciencias. Fundamentación de las ciencias. ¿Ya? Profesor, ¿qué quiere decir que Husserl busque la fundamentación de las ciencias? Quiere decir que las ciencias se basan en esencias puras. Ahora, esto es un poquito complicado, ¿ya? ¿Cómo podemos saber, cómo podemos entender o cómo podemos conocer las esencias puras? Ese sería el interrogante o la interrogante que se le haría a Husserl, pues, ¿no? ¿Cómo podemos conocer las esencias puras? Husserl te da una respuesta en realidad. Husserl te va a decir que hay un método, que es el método de la fenomenología. Profesor, ¿y en qué consiste? Consiste, por ejemplo, en la epogé, ¿no? Consiste en la imparcialidad, en describir de manera imparcial a los objetos, ¿correcto? Listo, entonces fundamenta o busca la fundamentación de las ciencias, ¿ya? Lo mismo que René Descartes, pues, ¿no? También busca construir una ciencia estricta. Lo mismo, por ejemplo, para Kant. Kant también buscaba construir una ciencia, ¿no? Es por eso que propone el famoso giro copernicano. Listo. Profesor, ¿y qué es una esencia? ¿Ya? La esencia. Son necesarias y universales.
Ya son necesarias y universales. Muy bien, si una ciencia es necesaria y universal, por lo tanto, ¿está sujeta a la razón? Sí, se encuentra o podemos llegar mediante la razón. Pero ¿está sujeta mediante la experiencia? No. ¿Correcto? No. Entonces, las esencias necesariamente van a ser captadas de manera racional. ¿Correcto? De manera racional. ¿Listo? Muy bien. ¿Y quién decía, por ejemplo, que los conocimientos se captan mediante la razón? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Quién decía que el conocimiento se capta o que el conocimiento empieza en la razón? Descartes, efectivamente, ¿no? Descartes. Como ustedes se dan cuenta, vamos a encontrar bastante influencia de René Descartes en Husserl, ¿correcto? En Husserl. ¿Ah? No, ese es Luke. El método fenomenológico. ¿Ya? El método fenomenológico. Profesor, ¿qué cosa es el método fenomenológico? Dice, para acceder a las esencias, se debe poner ya entre paréntesis, así lo llama ya. Entre paréntesis el mundo exterior. ¿Ya? Entonces, según Husserl, se puede conocer la esencia si es que dejamos de lado el mundo exterior, es decir, las experiencias y las opiniones. ¿Ya? Entonces, ese es el método fenomenológico para Husserl. Ahora, todo esto lo va a llamar epogé. Epogé. Muy bien, epogé. ¿Listo? Eso vendría a ser la fenomenología. Bien.
Ya, a ver, silencio. Bien. Ya, hemos hablado acerca de la fenomenología, que te dice que es posible estudiar a los fenómenos sin ideologías, sin opiniones, sin ningún tipo de creencia. Y dejando de lado todo eso, nos encontramos solamente con la esencia. Eso decía la fenomenología. Eso es posible, te va a decir. Entonces, cuando aparece el existencialismo, va a tener una gran influencia acerca de esto. ¿Por qué? Porque nos va a decir que el hombre puede ser estudiado de esa manera. Nos va a decir que el hombre puede ser estudiado a tal punto que podamos separar sus opiniones, podamos separar sus creencias, podamos separar sus ideologías y solamente estudiar al hombre mismo. Profesor, ¿y cómo se da eso? Eso se da a partir del existencialismo, ¿correcto? Muy bien. El existencialismo, jóvenes, surge en una época muy convulsionada. Estamos, recuerden, en el siglo XX. El siglo XX va a ser protagonista, o en el siglo XX vamos a encontrar como protagonistas a dos hechos históricos muy relevantes. Uno de ellos es, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, y la segunda es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, son los dos hechos más importantes de la historia. Estos hechos demostraron que la humanidad lo que buscaba es justamente el avance tecnológico. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial vamos a encontrar grandes saltos tecnológicos. Por ejemplo, en los armamentos. La aparición, por ejemplo, ¿no?, del AK, ¿no? ¿Te acuerdas? En Rusia o la Unión Soviética, ¿qué inventa? Muy bien, claro, ¿no? Claro, ese tipo de armamento lo inventan los soviéticos, ¿no? O también, por ejemplo, la aparición de los tanques de guerra, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, los tanques eran utilizados como medio de transporte, pero durante la Segunda ya van a ser utilizados como armas. Entonces, ya hay un gran paso, pues, ¿no? O en este caso hay un avance científico. Por ejemplo, los teléfonos. Antiguamente, en la Primera Guerra Mundial, un teléfono era una mochila literal, ¿eh? Una mochila grande. Ya durante la Segunda Guerra Mundial va a ser un teléfono, pues, ¿no? En este caso ya más llevadero, por así decirlo, ¿no? En menos proporción, ¿no? Menos o más pequeño, ¿no? A diferencia de la actualidad, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hay un gran salto tecnológico. Inclusive, los mismos nazis, ¿no? Van a hacer o realizar avances tecnológicos, obviamente, ¿no? Crueles, ¿no? Experimentos crueles, literalmente. Por ejemplo, con decirte, ¿no?, que para estudiar el cuerpo humano o cuánto de temperatura podría, en este caso, soportar un cuerpo humano, ¿te acuerdas? Por ahí lo hemos comentado, ¿no? Vivos, ¿no? A los judíos vivos los metían en tinas de agua bajo cero. En RV, ajá, ahí lo comentamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad? Con la finalidad del avance tecnológico, ¿no? Ahora, más, por ejemplo, va a ser durante la Guerra Fría. Ustedes sabrán que la Guerra Fría es una carrera espacial, una carrera, en este caso, donde el mundo bipolar, el mundo capitalista y el mundo soviético empiezan a competir por quién llega más rápido. ¿A dónde? Al espacio, pues, ¿no? Al espacio, ¿correcto? Entonces, de alguna manera, vamos a encontrar, pues, ¿no?, una carrera armamentista, una carrera tecnológica. Y de esto se van a dar cuenta los existencialistas. ¿Por qué? Porque van a decir
que el hombre le está dando más prioridad a las cosas, que en este caso hay mucha prioridad al objeto, o por el objeto, o por las cosas inanimadas. Y nos estamos olvidando de la pregunta por el hombre, de la pregunta por el ser. Porque ¿qué tanto la tecnología ha ayudado para que el hombre también se desarrolle? ¿Qué tanto la tecnología ha ayudado para que el hombre se encuentre a sí mismo? Entonces, la pregunta sería, ¿seguimos siendo humanos? ¿O qué tanto de humanidad, o en qué tanto la humanidad ha avanzado? O quizás sería más pertinente decir, ¿qué tanto de humanidad hemos perdido? ¿No? Entonces, para que haya estos experimentos con personas vivas, o con el hecho de privarles la libertad por el hecho mismo de querer avanzar en la ciencia. Entonces, ¿qué tanto de humanidad hemos perdido para dar estos avances tecnológicos? Ahora, esto se puede evidenciar, por ejemplo, en la compra de libros, en las lecturas. A ver, te pregunto lo siguiente. ¿Cuántos libros al mes lees? Dime, ¿cuántos libros al mes lees? No, libros, obras. Dime, pues dime. ¿Te avergüenzas? Cero, no hay tiempo. No, hay tiempo. No, hay tiempo. Sí, hay tiempo. Ya. Bueno, entonces ya. Cuando has estado en quinto de secundaria, o cuarto de secundaria, o tercero, ¿cuántos libros te has leído? Por ejemplo, en España, ¿sabes? En España, un niño se lee el Quijote 2 veces. 2 veces, y obligatorio en su currículo escolar está. En España, por ejemplo, un niño, o sea, ¿tú eres menos que un español? Bueno, se nota el nivel mental que tienes. Bueno, entonces, no creo que tú seas menos que un español, pues, ¿no? Tienes las mismas capacidades, el mismo pensamiento. Entonces, un niño, o sea, un niño en primaria, se lee 2 veces el Quijote, ¿no? Y tú sabes que el Quijote no es fácil de leer, pues, ¿no? Inclusive a mí me ha costado, ¿eh? Yo lo he leído cuando ya estaba en la universidad, ¿no? Y eso que lo leí solamente una vez, ¿no? Entonces, ahí está, pues, ¿no? ¿Qué tanto nos importa la lectura? ¿No? ¿O qué tanto nos distrae, por ejemplo, el celular? ¿Qué tanto nos distrae la tecnología? ¿Qué tanto nos distrae el juego? Porque antes, por ejemplo, cuando no había celulares, en vez de celular, ¿cuál era tu diversión? La lectura, pues, ¿no? La lectura, ¿no? Cuando en vez de estar estudiando en el celular, porque sé que si tú estudias en el celular, no estudias bien, pues, ¿no? O no será, no sé si es que alguien me puede dar la contra, quizás. ¿Tú aprendes con el celular? ¿Sí? Ya, qué bueno por ti, ¿eh? Qué bueno por ti. Si tú aprendes con el celular, qué bueno por ti. Desde mi perspectiva, desde mi experiencia, yo no puedo aprender por celular, por ejemplo, ¿no? O con computadoras, ¿no? Yo necesito tener algo, un objeto, la hoja o el libro para poder, por ejemplo, subrayar, para poder leer, para hacer algunas anotaciones. No puedo hacerlo eso en el celular, ¿no? En ese sentido, sí, yo todavía estoy en la época de piedra, pues, ¿no? No, todavía soy un troglodita en ese sentido. Entonces, ahí está, pues, ¿no? ¿Qué tanto le hemos dado importancia a los objetos y nos hemos olvidado que todavía, pues, no tenemos algo de humanidad? ¿Correcto? Y eso justamente es el existencialismo, jóvenes. El existencialismo se pregunta por eso, ¿no? Se pregunta o nos dice que nos hemos olvidado acerca del ser, ¿no? Y le hemos dado prioridad más a los entes, ¿correcto? Muy bien, vamos a anotar algunas características por acá. A ver. Llamados filósofos de la vida cotidiana. De la vida cotidiana.
Muy bien. Sostiene que lo único seguro es la existencia humana. ¿Ya? Sostiene que lo único seguro es la existencia humana. No. Además, sostiene que cada persona vea las cosas como instrumento. Muy bien. Ya, listo. Entonces, sostiene, jóvenes, el existencialismo, que lo único seguro vendría a ser la existencia humana, ¿no? A ver, voy a explicar esto. ¿Por qué son llamados filósofos de la vida cotidiana? Porque no van a estudiar al ser humano como un ser ideal, no van a estudiar al ser humano como un ser abstracto, sino lo van a estudiar como un ser de carne y hueso, como un ser que tiene pues una vida cotidiana, como un ser que se mueve en la vida cotidiana, que se mueve en el mundo y que tiene problemas de acuerdo al mundo. Entonces, por eso se le llama filósofos de la vida cotidiana. Profesor, ¿por qué decimos que el existencialismo sostiene que lo único seguro es la existencia humana? Es decir, lo único que podemos saber es que existimos y que estamos en este mundo. Pero bueno, de ahí vamos a encontrar distintas posturas más acerca de esto. Pero lo único seguro es que existimos. Que tú vayas a ser, por ejemplo, padre de familia, que tú vayas a hacer quizás algún tipo de profesión o vayas a estudiar algún tipo de profesión, no se sabe, es inseguro. Porque puede que salgas de la academia, te quieran asaltar y te asesinen. No estamos seguros de eso, pues, ¿no? O puede ser que cuando salgas de la academia, vayas por la universitaria, venga el metropolitano a gran velocidad, te maten. De verdad, pero pero puede pasar, no estamos seguros, pues, ¿no? No estamos seguros, claro. En este caso, como Heidegger decía, lo único seguro en nuestra vida es la muerte. De lo demás, en este caso no estamos seguros, ¿no? Puede que haya una inteligencia artificial que te pueda revivir, pero de manera virtual, ¿no? Puede que haya quizás, ¿no? O puede que se haya creado eso, pues, ¿no? Pero bueno, entonces, claro, no estamos seguros, pues, ¿no? Solamente de la existencia y también de la muerte. Bueno, sostiene que cada persona ve las cosas como un instrumento. Efectivamente, por ejemplo, ¿te acuerdas de Francis Bacon? Francis Bacon, ¿te acuerdas? Que uno también de los padres de la modernidad. ¿Qué decía Bacon? ¿Te acuerdas qué decía Bacon? Bacon decía, por ejemplo, que saber es poder.
¿Te acuerdas de la frase? Con los chicos de Anual hemos hablado de eso, ¿no? Saber es poder. Claro, ¿no? Saber es poder. Es decir, mientras más conoces, entonces tienes más poder sobre las cosas que conoces. En pocas palabras, hay que dominar la naturaleza para nuestro beneficio. Las cosas son como un instrumento que te van a beneficiar o que tienes que utilizar a tu beneficio. Esta es la perspectiva, por ejemplo, de la modernidad, que hay que utilizar a las cosas para nuestro beneficio. Claro que esto, por ejemplo, lo puede criticar Kant, pero hasta el siglo XX se pensaba eso, que las cosas son como un instrumento para nuestro beneficio. Por ejemplo, ¿para qué practicas la minería? Para tu beneficio. ¿Para qué quieres construir más armas? Para tu beneficio. ¿Para qué quieres llegar al poder? Para tu beneficio. Entonces, de alguna manera, nosotros como seres humanos, ¿qué buscamos? El beneficio. Buscamos el beneficio. Buscamos, en este caso, instrumentalizar las cosas. Buscamos que las cosas sean como instrumentos ¿para qué? Para nuestro beneficio. Esto denunciaba, por ejemplo, el existencialismo. Y acá vamos a encontrar dos tipos de existencialistas. Algunos van a ser ateos y otros van a ser cristianos. Uno de ellos es cristiano, por ejemplo, Dilthey. Dilthey es cristiano, ¿correcto? Sin embargo, quienes van a resaltar más van a ser los existencialistas ateos, como lo va a hacer, por ejemplo, Heidegger, Martin Heidegger, como también lo va a hacer Jean-Paul Sartre, ¿no? O Jean-Paul Sartre, ¿no? Y también, por ejemplo, como lo va a hacer Albert Camus, ¿no? O Albert Camus, ¿correcto? Alberto Camus o Albert Camus, ya lo van a ver más quizás ustedes en literatura. Pero te hablo un poquito acerca del pensamiento de Camus. Camus tiene varios libros. Por ejemplo, uno de ellos es El extranjero. ¿Han leído El extranjero? Ya, está bien, no te preocupes. En El extranjero, por ejemplo, Camus comienza el libro diciendo lo siguiente. Hoy murió mamá y me encuentro en el trabajo. Pero lo dice de manera que no expresa ningún tipo de sentimiento. Lo dice como si hubiese pasado algo en la vida cotidiana. Como si no lo sorprendiera. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, lo que Camus quiere dar a conocer es que la vida se ha instrumentalizado, que la vida te ha monetizado, que en este caso te ha monetizado, ¿no? Que tal es el punto que te ha instrumentalizado la vida, hasta el punto de no tener sentimientos, hasta el punto de no darte cuenta de que estás existiendo. Yo creo que si has leído, por ejemplo, La Metamorfosis de Kafka, tampoco, no. Chicos, por favor, agarren un libro al menos. ¿Ya? Al menos, por ejemplo, los libros que van a venir en el examen de admisión, pues, ¿no? A ver, mira, básico a tu edad o que tú estás en la academia, tienes que haberte leído La Metamorfosis. Al menos las tragedias griegas. Bueno, yo sé que has leído las tragedias griegas, ¿no? Edipo Rey. No, tienes que leer, tienes que leer. Edipo Rey es pequeñito, chiquito nomás, ¿ya? Tragedias, Edipo Rey, en este caso, tienes que leer La Metamorfosis, ¿no? Y al menos también los cuentos, pues, ¿no? Los cuentos peruanos. Por ejemplo, La Palabra del Mudo, ¿no? La serie de cuentos de La Palabra del Mudo. Lee, por favor, lee. Por favor, lee también Los Ríos Profundos, Agua, de Arguedas. ¿Ya? Tienes que leer eso porque eso te va a venir en examen de admisión. No lo hagas porque te gusta leer. Hazlo porque va a venir en el examen de admisión. ¿Correcto? Lee también, por ejemplo, los cuentos de Abraham Valdelomar. Ojalá haya leído El Caballero Carmelo. Ya. Entonces, lee al menos estos cuentitos que siempre vienen en el examen de admisión. ¿Ya? ¿Cómo? Abraham Valdelomar es básico en examen de admisión y Arguedas. Los dos vienen siempre. Arguedas y Valdelomar vienen. ¿Ya? Entonces, lee, por favor, lee. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ya depende de ti, ¿no? No creo que peques de ignorante, ¿ya? Entonces, depende de ti si lo tomas o no. Desde mi perspectiva,
desde mi recomendación, por favor, hazlo, ¿ya? Hazlo, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es, ¿correcto? Bueno, en la Metamorfosis, por ejemplo, Kafka ya decía este mensaje, pues, ¿no? Decía, por ejemplo, que en este caso, ¿te acuerdas el personaje? Ahí está, muy bien. Gregorio Samsa, ¿no? Gregorio Samsa solamente vivía, ¿para qué? Para mantener a su familia, ¿cierto? Hasta el punto de que cuando se convierte en un insecto, su familia ni siquiera le presta atención, ¿no? Claro, lo ignoran en este caso, ¿no? Lo ignoran. Entonces, ¿por qué? Porque la familia solamente ¿qué buscaba? Claro, beneficiarse de él, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Ahí está, alienación, efectivamente, ahí está lo que ya decía el existencialismo, ¿no? Lo mismo va a decir, por ejemplo, Albert Camus, pero dentro de sus obras de Camus, por ejemplo, vamos a encontrar el famoso mito de Sísifo. El mito de Sísifo, jóvenes, es una obra muy interesante que te va a ayudar a cuestionarte sobre el sentido de tu vida. ¿Qué estás haciendo hasta este punto de tu vida? ¿Tu vida tiene sentido? Hasta este momento de tu vida, ¿ha tenido sentido? Claro. Por ejemplo, ¿no? Según Camus, decía lo siguiente: la decisión más importante que tomamos cada día es la de no suicidarnos. Entonces, nosotros llegamos a pensar en el suicidio cuando no le damos un sentido a la vida. Entonces, si no hay un sentido a la vida, no hay un sentido del por qué vivir. No hay un sentido del por qué seguir vivos. Por lo tanto, uno llega al suicidio porque no le da el sentido a la vida. Entonces, Camus te decía, hay que encontrarle el sentido a la vida, pero lamentablemente la vida es absurda. Es absurdo vivir, jóvenes. ¿De qué sirve estudiar para que al final te vayas a morir? ¿De qué sirve estudiar para que al final quizás no vayas a ganar el dinero que tú deseas? ¿No? De verdad, claro, efectivamente, ¿no? Efectivamente, claro. Entonces, pero justamente en este absurdo que es la vida, podemos encontrar el sentido. El sentido que tú le puedes dar a tu vida puede ser cualquier cosa, pero la cuestión es darle sentido a tu vida. Entonces, para Camus, el único tema filosófico es el suicidio. Cuando nosotros pensamos en el suicidio o en la muerte, recién vamos a darnos cuenta que nuestra vida es absurda de vivirla y también es absurda de querer, es absurdo de querer seguir viviendo, pues, ¿no? Pero en este absurdismo de la vida también podemos encontrarle el sentido, ¿ya? Entonces la cuestión es darle sentido a la vida. Eso decía Camus. Entonces, no importa los temas filosóficos, ¿no? Las categorías filosóficas. Lo único que importa es pensar en la muerte. La muerte es el único tema filosófico, decía Camus. Parte del existencialismo. ¿Ya? Muy bien. Otro representante del existencialismo, por acá, sería Martin Heidegger. Mi obra.
Muy bien. Obra, ser y tiempo. ¿Ya? Según Heidegger, el ser humano, o él propone una ontología, ¿no? Ontología. El ser humano se olvidó del ser por darle importancia al ente. Profesor, ¿qué es el ente? La tecnología. ¿Ya? La tecnología. Muy bien. Ahora, esta ontología presupone una antropología. La ontología presupone una antropología. Es decir, el hombre es quien se pregunta por el ser. El hombre se ha olvidado de la pregunta por el ser. El hombre es quien se pregunta por el ser. Déjalo.
¿Ya? Muy bien. A ver, silencio, silencio. Listo. Entonces, según Martin Heidegger, chicos, su obra Ser en Tiempo, la ontología, o con respecto a la ontología, dice, el ser humano se olvidó darle importancia, o se olvidó, se olvidó del ser, ¿ya? Que es, se olvidó del ser. Vamos a corregir esto acá. Se olvidó del ser. El ser humano se olvidó del ser, ¿ya? Por darle importancia al ente. Se olvidó del ser, por darle importancia al ente, ¿no? Listo. Quiere decir que el ser humano no se pregunta por sí mismo, no se pregunta por su condición humana, sino más se pregunta por el ser, perdón, por el ente. ¿Qué es el ente? El ente vendría a ser la tecnología, los objetos. Entonces, para Martin Heidegger, la pregunta por el ser ha sido dejada de lado, ¿correcto? De ahí que dice que si nosotros nos preguntamos por el ser, vamos a llegar a una concepción antropológica. A ver, te pregunto lo siguiente. ¿Qué filósofos se preguntaban por el ser antiguamente? Aristóteles y Platón, por ejemplo. Cuando Aristóteles y Platón se preguntaban por el ser, nos llevaban a una concepción, claro, ¿no? En este caso, concepción metafísica. Sin embargo, según Martin Heidegger, si nosotros nos preguntamos por el ser, no nos lleva a una concepción metafísica, sino nos lleva a una concepción antropológica. ¿Por qué? Porque preguntarse por el ser significa preguntarse por el hombre. Preguntarse por el ser significa preguntarse por la existencia humana. Entonces, de ahí que según Martin Heidegger, la ontología presupone una antropología. Es decir, quien se pregunta por el ser es el hombre. De ahí que, según Martin Heidegger, nos preguntamos por lo siguiente: ¿por qué existe el todo y no más bien nada? ¿Por qué tuvo que existir el todo y por qué no más bien no existió nada? Es decir, las cosas existen por necesidad. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, podemos entender que para Martin Heidegger, preguntarse por el ser es preguntarse por el hombre. Preguntarse por el ser, quien pregunta por el ser en este caso es el hombre. Por lo tanto, hay que estudiar al hombre. Por lo tanto, una ontología, en este caso existencialista, presupone también preguntarse por la constitución humana, por la existencia humana. La ontología no te aleja del hombre, como lo hacía, por ejemplo, en el caso de Platón, en el caso de Aristóteles. La ontología los alejaba de este mundo terrenal, pues, ¿no? Y se producía lo que es el idealismo. En el caso, por ejemplo, del existencialismo, la ontología más bien nos acerca a la condición humana, nos acerca a este ser humano de carne y hueso que existe, ¿correcto? Bien, entonces, a partir de esto, nos preguntamos por el hombre. ¿Qué es el hombre? Para Martin Heidegger, el hombre vendría a ser un ser ahí, un ser arrojado al mundo. En alemán se traduce como Dasein, ¿correcto? Un ser arrojado al mundo, un ser eyectado al mundo, un ser, en este caso, eyaculado al mundo. Claro. ¿Cómo se le denomina? Dasein, ¿no? Dasein, ¿correcto? Este Dasein, que es un ser ahí, es un ser que existe, es un ser en la cual solamente encontramos pura existencia, es un ser en la cual solamente existe con su existencia, valga la redundancia, ¿correcto? ¿Cómo se llama eso? El ser ahí. Ahora, este ser se angustia por la muerte, se angustia porque va a morir, aunque en la realidad, jóvenes, nunca estamos preparados para la muerte. Por ejemplo, ¿no? Tú dices estar preparado quizás para la muerte de tus padres, ¿no? Pero, sin embargo,
Sin embargo, es imposible a veces pensar eso, ¿no? Sabemos que nuestros padres quizás están en estado terminal y en cualquier momento van a morir, pero aún así nos siguen afectando. Entonces, podemos estar conscientes de la muerte, pero aún así nos angustiamos por eso. Nos angustiamos porque en algún momento podemos morir. Por ejemplo, ¿no? Cuando te dije, saliendo te puede atropellar el metropolitano. Te angustiabas por eso, pues, ¿no? Te angustiabas porque puede ser cierto, porque puede pasar, ¿no? Quizás te mueras y nunca hayas hecho nada en tu vida. Quizás te mueras y nunca vas a hacer nada trascendente en tu vida. Entonces, nos angustiamos por la muerte, ¿no? Y quien se angustia por la muerte eres tú, el hombre, ¿ya? El ser ahí implica, o este hombre también implica que se angustie por la muerte. Pero sucede que no podemos evadir esto. Es imposible evadir la muerte. Es imposible dejar de lado la muerte. Es imposible que la muerte no nos preocupe. De ahí que Heidegger se dé cuenta de eso. Es por eso que somos seres para la muerte. Lo único seguro en nuestra vida es que vamos a morir. Entonces hay que ser conscientes. Hay que ser conscientes de eso. Hay que ser conscientes de que en algún momento de nuestra vida vamos a morir. No vamos a dar fin, o nuestra vida va a tener un fin. Hay que ser conscientes de eso. ¿Cómo se llama eso? Ser para la muerte. El hombre es un ser para la muerte. Pero profesor, yo no quiero pensar en que me voy a morir. Entonces, según Heidegger, decía que existe una infinidad de posibilidades en este mundo. Dentro de esas posibilidades, vivir pensando en que vamos a morir es vivir de manera auténtica. Pero sin embargo, si vives pensando que no vas a morir o que no te preocupa la muerte, entonces vives de manera auténtica, vives por vivir. Si tú al final de cuentas, por ejemplo, sabes o vives pensando que vas a morir el día de mañana, entonces vas a querer hacer todo lo necesario, o en este caso, vas a quererle sacar el jugo a tu tiempo para hacer lo mejor, o en este caso, para estudiar de la mejor manera, si sabes que vas a morir mañana. A ver, por ejemplo, ¿qué harías si es que mañana te mueres? ¿Qué es lo último que harías si es que mañana te mueres? ¿Cómo? No, ya, a ver, imagínate, pues, ¿no? Claro, imagínate que estás sentenciado a morir. No, dime, ¿qué es lo último o quizás lo más importante que harías hasta antes de morir? ¿No te gustaría abrazar a tu mamá? No. Claro, cosa que muchas veces no lo hacemos de manera cotidiana, ¿no? Ahí está, pues. Entonces, cosa que a veces, eso que pensamos en lo último que podríamos hacer cuando vamos a morir, no lo hacemos de manera diaria. Entonces, hay que hacer o hay que vivir de tal manera que este momento sea el último de nuestras vidas, o el último de nuestro, en este caso, nuestro último momento, pues, ¿no? Eso ya lo decía Nietzsche. ¿Te acuerdas cuando Nietzsche decía, vive de tal manera que tu vivencia o que lo que estás viviendo lo quieras vivir de nuevo? Eso se llama eterno retorno. Y justamente Heidegger va a ser influenciado bastante por Nietzsche en ese sentido. Hay que vivir de una manera auténtica, de tal manera que lo que estás viviendo sea lo único en esta vida que quieras, pues, ¿no? Entonces, eso sería la existencia auténtica, ¿ya? Muy bien. Por otro lado, vamos a encontrar por acá a Jean-Paul Sartre, o Jean-Paul Sartre, ¿ya? Sartre. Julito, ¿verdad? Julito, tú eres como Kant. Junto con Enzo se va a ir. ¿Verdad?
Encito. No, era de ella. No, no, no. ¿Qué pasó? Volviste. Te fuiste y volviste.
Ya. Yes. ¿Dijo? Gracias. Muchas gracias. Ya, muy bien. En este caso, Sartre obviamente recibe influencia de Heidegger. Heidegger nunca se declara a sí mismo como existencialista. Heidegger era alemán, partidario del nazismo en un primer momento, pero luego rompe lazos con el nazismo. Sin embargo, Sartre nace de otra forma. Sartre es un francés, nace a partir de la crítica. En un primer momento llega a ser maoísta, marxista, y a partir de eso Sartre empieza a entablar una filosofía, ¿no?
Entonces, Sartre escribe una obra llamada El ser y la nada. ¿Correcto? El ser y la nada. La propuesta de Sartre es la siguiente. Dice que la existencia precede a la esencia. Por ejemplo, ¿no? Siempre cuando hablamos acerca de Platón, pensábamos que lo que existe en este mundo son las esencias, ¿no? Las esencias que están en el mundo de las ideas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Aristóteles. Según Aristóteles, ¿cómo es el hombre, jóvenes? ¿De qué está compuesto el hombre? No, según Aristóteles. Según Aristóteles, ¿de qué está compuesto el hombre? Esto ha venido en examen de admisión, ¿ah? Según Aristóteles, el hombre está compuesto mediante sustancias. Sustancia primera, sustancia segunda. Las cosas individuales son las sustancias primeras, que están constituidas por materia y por forma. A esto lo va a llamar hilemorfismo. Entonces, tanto como para Aristóteles como para Platón, existe algo llamado esencia. Es primero la esencia, de ahí nace la existencia. Luego, por ejemplo, René Descartes. Según René Descartes, ¿cuál es más importante, la res cogitans o la res extensa? La res cogitans, el pensamiento, la esencia, ¿no? Lo que le da esencia a las cosas es la res cogitans. Entonces, otra vez nos encontramos con el mismo problema. La esencia es lo que determina el ser humano. Sin embargo, por acá ya en el siglo XX, Jean-Paul Sartre rompe con eso. Rompe con eso en el sentido de que la esencia ya no es la que determina nuestra existencia, sino al revés. La existencia es aquella que determina la esencia. Primero existo, no, primero estoy existiendo. Y a partir de esta existencia, entonces me voy a construir, ¿no? Me voy a construir. No estamos hablando de Descartes, ¿ah? No te vayas a confundir. Descartes decía, no, primero pienso, luego existo. ¿Ya? No es existo, luego pienso, ¿no? Entonces, en el caso de Jean-Paul Sartre, primero estamos existiendo y luego vamos a construirnos a nosotros mismos. Estamos en un proceso de autoconstrucción, ¿correcto? Es por eso que decía, la existencia precede a la esencia. Muy bien. Ahora, según Jean-Paul Sartre, existe un ser. Profesor, ¿qué es ser? El ser en sí y el ser para sí. ¿Qué es el ser en sí? El ser en sí vendría a ser las cosas, ¿ya? Estas cosas mismas, ¿correcto? Mientras que el ser para sí, ¿qué vendría a ser? El hombre. Por ejemplo, ¿no? Si yo te digo, la regla, ¿qué sería? ¿Un ser en sí o un ser para sí? No, es una cosa, es un ser en sí. ¿Tú qué eres? ¿Un ser en sí o un ser para sí? Un ser para sí, porque eres hombre, ¿no? En este caso, el ser para sí también va a ser considerado el ser para otros. Pocas palabras, cuando nosotros hablamos de un ser para sí, estamos hablando de aquel ente que se puede relacionar con otras personas, ¿ya? Eso es el ser para sí. Ahora bien, el ser para sí es el hombre, pero sucede que el hombre tiene una condición aparte de su existencia. ¿Cuál es la condición del hombre aparte de su existencia? La libertad. Según Sartre, el hombre es libre por necesidad. Desde el momento en que el hombre existe, ya es libre. Por lo tanto, la libertad es una condición humana. Nosotros somos libres por necesidad. Nosotros vivimos toda nuestra vida eligiendo. Ustedes van a elegir, por ejemplo, lo que desean estudiar. Ustedes todos los días están eligiendo. Por ejemplo, eligen qué ropa ponerse. Eligen, por ejemplo, qué curso estudiar. Eligen, por ejemplo, qué cosa van a comer. Eligen, por ejemplo, qué cosa van a realizar. Si van a venir al colegio o no van a venir al colegio. Entonces, durante toda su vida, ustedes están condenados a la libertad. La libertad es una condena, la cual todos estamos condenados a ella.
Entonces, ¿el hombre qué cosa es? ¿Cómo podemos definir al hombre? Podemos definirlo como aquella existencia que está condenada a la libertad. Elige ser. Cada uno de nosotros elegimos ser. Cada una de nuestras decisiones es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros somos el conjunto de nuestras elecciones. Por eso, dice, aparece la angustia. ¿Por qué? Porque sucede que muchas veces al momento de elegir no podemos ser aquello que queremos ser o no podemos elegir aquello que queremos. Por ejemplo, imagínate que estás ahorita en la academia y ¿qué quieres? Quieres, por ejemplo, un pollito a la brasa. Entonces, como no puedes alcanzar este pollito a la brasa, como no tienes dinero para tu pollito a la brasa, te empiezas a angustiar, ¿no? Te empiezas a angustiar. Y cuando te angustias, ¿no? Es ahí, por ejemplo, también donde estamos comprobando que existes, porque al final de cuentas el hombre vive angustiado, angustiado de aquello que quizás no puede llegar, ¿no? A partir de ahí también, por ejemplo, aparece la náusea. La náusea surge a partir de esta libertad, a partir de que nosotros no podemos quizás hacer lo que queremos. Estamos eligiendo, sí, pero no necesariamente vamos a elegir aquello que queremos ser. Podemos elegir otra cosa, no necesariamente aquello que quizás nosotros queríamos, ¿correcto? Entonces, como no podemos elegir porque hay cosas que nos impiden elegir, aparece la náusea. Y nos damos cuenta que muchas veces nosotros elegimos, por ejemplo, ser profesionales, pero al final de cuentas, esta profesión quizás no iba contigo. Y como esta profesión no iba contigo, aparece la náusea. Esta náusea es darse cuenta que el mundo es absurdo, que el mundo se está destruyendo, por ejemplo. El mundo de alguna manera es absurdo. ¿En qué sentido? En que la vida también es absurda. Somos absurdos, somos conjunto, por ejemplo, de un conjunto de absurdismos, por así decirlo. Claro, la vida es absurda. Entonces, eso también lo va a decir Camus, como te expliqué en un inicio. El hombre y la náusea, ¿no?, son absurdas. O gracias a la náusea llegamos o podemos concluir que el mundo es absurdo, ¿correcto? Sin embargo, eso no quita que el hombre siga siendo un ser para sí, un ser para otros. Es decir, nosotros necesariamente nos vamos a relacionar con otras personas. De ahí que seamos un ser para otros. Es por eso que Sartre afirma que el existencialismo vendría a ser un humanismo. Es decir, la existencia humana involucra que nosotros nos podamos relacionar con otras personas. Y el hecho de relacionarnos con otras personas ya es un humanismo. Estamos en un humanismo. ¿Por qué? Porque ustedes se relacionan entre ustedes. Son amigos, hay amistad, por ejemplo, o quizás no hay amistad, pero de alguna manera hay una relación. Eso, por ejemplo, para Sartre ya es humanismo. Por lo tanto, mi existencia, el existencialismo, implica también un humanismo. ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Muy bien. Eso es, ¿correcto? Y hasta ahí culminamos con el cuestionamiento acerca de la existencia. Ahora pasamos a una nueva filosofía. La filosofía analítica. Jóvenes, la filosofía analítica es una de las filosofías que va a influenciar sobre todo en las teorías epistemológicas, como por ejemplo el positivismo lógico, o como por ejemplo en parte en Popper, por ejemplo, ¿no? Pero más en el positivismo lógico. Entonces, dentro de la filosofía analítica, primero vamos a encontrar una influencia lógico-matemática. Y segundo, van a concebir a la filosofía ya no como un saber. La filosofía acá deja de ser un saber. Ahora la filosofía vendría a ser una actividad esclarecedora del lenguaje. ¿Te acuerdas quién es el representante de la filosofía analítica? Claro, ¿no? El señor Wittgenstein. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá influencia lógico-matemático. ¿Ya? Y proponen que la filosofía no es un saber.
La filosofía no es un saber, ¿ya? Muy bien. Representante Ludwig Wittgenstein. Vamos a poner acá.
Muy bien. Ya para ir terminando, jóvenes. Por acá vamos a encontrar a la filosofía analítica, ¿correcto? La filosofía analítica, en primer lugar, va a estar influenciada por el pensamiento lógico-matemático. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, a filósofos como Bertrand Russell, ¿no? Filósofos como, por ejemplo, George Frege, ¿no? Que van a estar dedicados al conocimiento de la lógica, ¿no? Ustedes sabrán, ¿ya?, que la lógica vendría a ser una de las disciplinas filosóficas más importantes, sobre todo en la modernidad. No, lo voy a poner mejor nomás. ¿Ya? La lógica es una de las disciplinas filosóficas más importantes de la modernidad, ¿no? Y del siglo XIX, más que todo, ¿eh? Del siglo XIX. Y, por ejemplo, acá hay una influencia de la matemática, como te decía, ¿no? ¿Qué estudia la lógica? Estudia, en este caso, los principios de la matemática. Entonces, a partir de eso se desarrolla lo que se conoce como filosofía analítica. ¿Correcto? La filosofía analítica. Listo. Profesor, entonces, ¿cuál es la influencia de la filosofía analítica? La influencia lógico-matemática. La postura de los analíticos es que la filosofía no es un saber. La filosofía no puede ser un conjunto de saberes o no puede involucrar sabiduría, sino que la filosofía más es una actividad que nos ayuda a esclarecer el lenguaje cotidiano. Ustedes sabrán que en el lenguaje podemos encontrar ambigüedades. Por ejemplo, una palabra puede designar a muchas cosas, la famosa homonimia, la famosa polisemia. Claro, esos son ambigüedades, por ejemplo. Entonces, lo que hacen los filósofos analíticos es evitar esas ambigüedades. Evitar, por ejemplo, estudiar conocimientos abstractos que no están en la realidad. De ahí que los analíticos piensen que la filosofía no es el conjunto de saberes, no puede ser así, sino que la filosofía más bien es una actividad que va a esclarecer o que va a clarificar nuestro lenguaje. Es así que aparece este filósofo, si no me equivoco, austriaco, Ludwig Wittgenstein. Este pensador en un principio fue matemático. Bueno, es matemático en realidad, no deja las matemáticas. Es matemático, pero a partir de las matemáticas él hace una filosofía. O él empieza a filosofar. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar dos momentos claves de este pensador. El primero y el segundo, Wittgenstein. Profesor, ¿qué pasa en el primero? ¿Cuáles son las propuestas de este primer Wittgenstein? La propuesta de este primer Wittgenstein es que solamente existen hechos y estos hechos se pueden manifestar mediante el lenguaje. Es decir, existe una igualdad entre hechos y lenguaje. Esta postura va a ser sustentada en la obra llamado Tractatus Logicus Philosophicus. Este Tractatus Logicus Philosophicus es una obra pequeñísima, una obra que solamente está compuesta por 7 proposiciones, en la cual, por ejemplo, te dice, pues, ¿no?
que de todo aquello que quizás no está en este mundo, por ejemplo, hablar acerca de Dios, hablar acerca del ser, hablar acerca del alma, no es filosofía, tampoco es conocimiento. ¿Por qué? Porque no se pueden representar en los hechos, porque no se puede representar mediante el lenguaje en este caso. Y ahí que según el primer Wittgenstein, el lenguaje o la tarea principal es, en este caso, representar hechos. El lenguaje representa hechos. ¿Se puede representar a Dios en un hecho? No. ¿Se puede representar al alma? ¿Tú has visto al alma? ¿Tú has visto almas caminando por la calle? No. Bueno. Se puede tratar de algún tipo de trastorno también, ¿no? ¿No? ¿Ya? Claro, ¿no? O sea, que tú me digas que hayas visto almas, bueno, se puede dudar, porque no ha sido corroborado, pues, ¿no? Que tú me digas que exista algo no significa que sea verdad, ¿no? Ahora, la mayoría creo que no ha visto, entonces, ¿cuál importa más? ¿Ah? No, tú no. No, tú no. Entra. Entonces, ahí está, pues, ¿no? Entonces, según Wittgenstein, solamente los hechos se pueden formular en un lenguaje. Por ejemplo, si una persona te dice que te ama, ¿eso se puede formular en un hecho? No, claro, efectivamente. No puede ser corroborado. Si la persona con quien estás te dice que te quiero, que te ama, ¿tú qué le vas a decir? Pruébalo, pues no. Eso no se puede corroborar. No podemos corroborar, jóvenes, si una persona ama a la otra persona, porque al final de cuentas no sabemos qué siente verdaderamente la otra persona. ¿Correcto? Quizás tiene otras intenciones y tú no te das cuenta y solamente está actuando. Entonces, ¿cómo podemos corroborar el amor? No se puede. Es imposible corroborar el amor, jóvenes. También no se puede corroborar, pues no, si es que una persona te quiere. Entonces, la tarea principal del lenguaje, chicos, es formularse hechos, ¿ya? Los hechos. Cada hecho le corresponde a una proposición. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, ¿no? Enzo está escribiendo en su cuaderno. Enzo, de ahí vamos a aplaudir, ojalá que aplaudan. No, todavía. ¿Ya? Enzo está escribiendo en su cuaderno, ¿correcto? ¿Eso es un hecho o no? No, sí es un hecho. Se puede corroborar, claro, se puede corroborar. Ahora, ese hecho puede ser falso como puede ser verdadero. Claro, pero se puede corroborar, es un hecho, porque hay una persona, ¿no? El cuaderno existe. Tú puedes corroborar la existencia del cuaderno, pero no del alma, ¿ya? Entonces, cada hecho le corresponde una proposición, ¿correcto? Y acá está la teoría del isomorfismo. Profesor, ¿qué es el isomorfismo? El isomorfismo vendría a ser la similitud entre mundo y lenguaje. Acá lo vamos a llamar, o también se llama, no lo he puesto por acá, la teoría pictórica. ¿Ya? Teoría pictórica. ¿Por qué? Porque según Wittgenstein, el mundo es como un cuadro que representa un hecho. A ver, imagínate que hay un cuadro del centro de Lima, ¿no? Del paisaje del centro de Lima, o de la Plaza de Armas. Ese cuadro, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ese cuadro? Se está representando ¿qué cosa? Una imagen que existe. Lo mismo pasa con el lenguaje. El lenguaje representa cosas que sí existen, cosas que sí son hechos. Por lo tanto, ¿cómo se llama eso? Isomorfismo. Mundo igual al lenguaje, ¿correcto? Ahora, a esto se le llama teoría pictórica. Muy bien. Los problemas filosóficos son por el mal uso del lenguaje, ¿no? Según Wittgenstein, la filosofía utiliza muchas ambigüedades. Y justamente el problema filosófico es eso, es las ambigüedades de la filosofía. Entonces, los problemas filosóficos justamente se deben a este mal uso. Por lo tanto, hay que utilizar bien el lenguaje.
hay que saber de qué cosa hablar y de qué cosa no hablar. Ahora, Wittgenstein, como te estaba comentando en este libro, te da toda una serie de propuestas, te da una serie de, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas en lógica cuando hemos hablado sobre la tabla de verdad? Las tablas de verdades, por ejemplo, ¿cuáles son las verdades de P y Q? ¿Te acuerdas? Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Cómo se llama esto? Tabla de verdad. Esas son las tablas de verdad. Esta tabla de verdad que hemos hecho en lógica, ¿sabes quién lo propone? Wittgenstein. ¿En qué libro? En este de acá. Ahí está. Ahí están todo, ¿ah? Las proposiciones, la verdad, los hechos, para que al final te diga, ¿sabes lo que te va a decir al final? Al final en su proposición te dice, ¿no? De lo que no se sabe es mejor callar. Yo no conozco este mundo, por lo tanto, no me creas. O sea, te dice, te da toda una serie de argumentos para que al final te diga lo que estoy diciendo es un sinsentido. No tiene sentido lo que digo, ¿no? Muy interesante lo que dice. Al final termina en un misticismo, pues, ¿no? Quizás en el transcurso se ha retractado, quizás, pero esa es la propuesta, pues, ¿no? Después de toda una propuesta termina diciendo eso. Segundo, Wittgenstein. Segundo. Acá es muy distinto al primero. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que determinadas actitudes también son lenguaje. Por ejemplo, ¿no? El hecho de decir esto, chao, o hola, que también puede representar eso, ¿no? O el hecho, por ejemplo, de hacer una mala señal, ¿no? De sacar el dedo medio, por ejemplo. ¿Alguna vez te han sacado el dedo medio? Claro. ¿Te has sentido ofendido? Claro. Eso, por ejemplo, es un tipo de comunicación. El lenguaje, ¿qué tipo de lenguaje sería? No verbal, efectivamente. Entonces, Wittgenstein se da cuenta de que existe un lenguaje no verbal. Entonces, ahí cambia de propuesta. Según Wittgenstein, existe una teoría de juegos de lenguaje. Ojo, esta es teoría pictórica. Esta es la teoría de juegos. El lenguaje depende del uso. Es como una caja de herramientas, la cual tú vas a utilizar a tu manera. Tú utilizas el lenguaje a tu manera. Existen múltiples tipos de lenguajes, de lenguaje, chicos. ¿Ya? Eso es la propuesta del segundo Wittgenstein. Último, posmodernidad. El fin de la historia. Y proponen un relativismo. No hay una verdad absoluta. ¿Correcto? Lyotard, Jean-François Lyotard, dice que hay un fin de los metarrelatos. El metarrelato es una verdad absoluta. La modernidad propone una verdad. Sin embargo, en la posmodernidad se propone que esta verdad absoluta se ha roto. No existe una verdad absoluta. Por lo tanto, existen verdades. No existe una verdad, sino existen verdades. El metarrelato ha muerto. Muy bien. Sin embargo, aparece Bátimo, Giovanni Bátimo. Bátimo rechaza, por ejemplo, el pensamiento fuerte. ¿Qué es el pensamiento fuerte, jóvenes? El pensamiento fuerte es pensar de acuerdo a una ideología. Es cuando te imponen un modo de pensar, una forma de pensar, cuando te imponen una ideología. Ese es el pensamiento fuerte. Sin embargo, según Bátimo, gracias a los medios de comunicación, esta ideología ha ido en decadencia. Entonces, gracias a los medios de comunicación, por eso le da importancia, gracias a los medios de comunicación, nosotros estamos matando al pensamiento fuerte. Es por eso que le da más importancia al pensamiento débil. Profesor, ¿qué es el pensamiento débil? Es la forma particular en cómo piensa cada sociedad. Entonces, para Bátimo, es imposible que una sociedad te imponga su forma de pensar. Cada sociedad tiene su propia forma de pensar, sus propias costumbres, y eso es cierto a propósito. Cada sociedad tiene sus propias costumbres, ustedes se dan cuenta. Por ejemplo, las comunidades amazónicas tienen una forma de pensar muy distinta. En las comunidades amazónicas, las mujeres, por ejemplo, se casan ya a los 14 años. A partir de los 14, 15 años ya empiezan a tener familia. Eso, por ejemplo, que pase en nuestra sociedad es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay distintas costumbres, distintas verdades.
Lo mismo pasa, por ejemplo, con los países árabes. Un árabe, en tanto tenga dinero y pueda mantener a sus esposas, puede tener 5, 10, 20, ¿no? Claro, tú no puedes, bueno, no tienes dinero, eres muerto de hambre, ¿ya? Claro, pero ni siquiera tienes dinero, ni siquiera trabajas, no puedes mantener a tus esposas, ¿no? Sin embargo, un árabe sí. Un jeque árabe, tiene bastante dinero, puede mantener varias esposas y ojo, las esposas están contentas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les da dinero, pues, ¿no? Porque les da dinero, ¿ya? Entonces, ese es pensamiento débil, ¿no? Ha ganado relevancia el pensamiento débil. Muy bien, jóvenes, hasta ahí terminamos con la posmodernidad. Listo, gracias.